y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. El vídeo de hoy se titula Navegación estelar primera parte. Artículo escrito por Esvaru Derra, una mujer extraterrestre de la estrella Taygeta en las Pléyades y colaboradora de este canal. Para poder comprender mejor este artículo se sugiere ver los vídeos sobre la falsedad de la ciencia humana, los vídeos de biología y el vídeo de la mecánica de la manifestación. Esto ya es divulgación y no nos van a parar. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Prefacio. No hay materia, solo hay mente. La materia dura solo es una ilusión creada por la manifestación de una intención, de una conciencia creadora. Toda partícula subatómica primordial, que a su vez formará estructuras progresivamente más complejas, es tan solo un nodo de una onda estacionaria que proviene de la armónica de una frecuencia. Dicha armónica es generada por la atención o punto de concentración de la atención, de la conciencia, desde lo más minúsculo y simple hasta lo más grande y complejo. Todo es producto de una gran conciencia que, fragmentada de manera holográfica, logra tener un punto de atención en todo. No hay tiempo, todo es, y todo ocurre simultáneamente. Solo es la progresión de la atención de una conciencia, lo que anima lo estático, dando una ilusión de tiempo transcurrido. De igual manera, no solo el tiempo es una ilusión, la distancia y la separación también lo son. No hay aquí, no hay allá. Solo es la idea de tener un punto de atención separado lo que da origen a la ilusión de separación, por lo tanto, la ilusión de haber una distancia. No existe la materia como tal, solo es percepción de una conciencia que la crea. Su solidez es solo un espejismo y solo se percibe como tal desde un punto de vista, punto de atención, y no desde otro, desde una frecuencia mental. Algo es sólido, pero desde otra frecuencia mental no lo es. Una frecuencia mental no es otra cosa más que un plano existencial, es una idea, y una idea es una frecuencia. El universo entero es una gran matrix ilusoria, una gran idea imaginada tanto individualmente como colectivamente por incontables billones de fragmentos holográficos del todo, de la gran conciencia final, gran conciencia total, la llamada fuente original. El universo es una idea imaginada por la fuente original. Un objeto es un nodo o punto, y cada punto o nodo es una frecuencia dentro de un campo de energía potencial. Está siendo sostenido por su propia armónica de una frecuencia. Y esa no es otra cosa más que la atención que se tiene sobre ese lugar o punto, la conciencia creadora, ya sea individual o colectiva, aunque en sí nunca hay una conciencia puramente individual, pues siempre es el resultado del conjunto sumado de más, de otras conciencias. Aun lo que llamamos conciencia individual, nuestro concepto de yo, nuestro concepto de ego está formado por varios fragmentos de conciencia-atención de nosotros mismos, y de las ideas que otras conciencias tienen sobre nosotros mismos. También es el resultado del conjunto de conciencias en planos diferentes al de nosotros, tanto de planos superiores, en donde somos la sombra de algo más complejo, interpretado por un plano existencial más simple, como también somos el resultado de la conjunción de conciencias individuales de planos inferiores. Podríamos interpretarlo en que somos la suma del conjunto de las conciencias minúsculas provenientes de la percepción de nuestras células individuales, puesto que nos afectan en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de interpretar lo que nosotros llamamos mundo exterior. Esto sucede de maneras muy complejas, pero el ejemplo más simple sería que nos sentimos bien si nuestros cuerpos están bien. Pero si tenemos un conjunto de células que no se sienten bien, por la razón que sea, entonces nosotros no nos sentiremos bien tampoco. Sí afectan las células nuestra percepción del mundo exterior,
ilusoriamente exterior. Cada vez que tenemos una fantasía, algo imaginado, es una proyección hacia el futuro, pues es esa idea imaginaria la que nos guía hacia lo que haremos a continuación. Sin la imaginación no habría ningún futuro. La imaginación es acceder a esos planos existenciales más avanzados en donde lo que imaginamos ya existe, cual complejo e imposible pueda resultarnos a primera vista. No se puede vivir en el ahora estrictamente hablando, como muchos maestros espirituales les piden, pues el ahora percibido por nuestras conciencias siempre es el resultado de algo ya en el pasado. El vivir realmente en el ahora significa pensar en alfa, que es el estado creador de la conciencia, el tener plena conciencia imaginativa de un plan a futuro. Es importante, mas no tanto como el poder vivir en un estado creador imaginativo, en alfa, así logrando establecer nuestra conciencia trabajando tan solo unos instantes por delante de lo que experimentamos como el ahora. También podríamos definir el vivir en el estado de conciencia alfa como vivir intuitivamente. Navegación estelar. Primera parte. Si bien nuestra percepción de la realidad como individuos con cuerpos ilusoriamente materiales nos dicta a manera de experiencia empírica que existe un aquí y un allá, esto solo se podría aplicar a la navegación de una nave estelar en vuelo subluminar, esto es, por debajo de la velocidad de la luz. En esta forma de navegación o de viaje atravesando un espacio entre dos lugares, se puede usar un mapa estelar tradicional, en donde aparecen las constelaciones, en ellas las estrellas y los planetas, con las distancias entre ellas medidas tradicionalmente por ustedes como unidades astronómicas, AU, que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, y para distancias largas un año luz o la distancia que viaja la luz en un año. Estas formas de navegación y de cálculo de distancias solo representan un concepto interpretativo desde el punto de vista de la tercera dimensión, en donde se encuentra la Tierra en este momento. Si bien las UA o unidades astronómicas no son útiles para distancias cortas, un año luz no lo será al depender de un factor variable, que es el tiempo. En las distancias largas interestelares, las unidades astronómicas son inútiles, al ser un valor de distancia muy pequeño. Al ser la velocidad de la luz un factor variable, el resultado del cálculo de distancia será solo relativa al lugar, a las circunstancias y a la conciencia, ya sea individual o colectiva, que la está midiendo. Aún con cálculos en forma completamente automática, los resultados siempre son variables. La medición de distancias grandes por años luz solo se usa de forma referencial, pero dista mucho de ser perfecta. Solo podemos medir la velocidad de la luz dentro del lugar o parámetros conocidos por nosotros y en nuestro alrededor inmediato, desconociendo los valores reales que tendrá en otros lugares o circunstancias. Siendo que solo podemos estimar o hacer un cálculo aproximado de cómo se comportará la luz dentro del marco referencial de nuestra experiencia previa, al pasar por dichos lugares. Esto nos lleva a la necesidad de crear un mapa o plano de aproximaciones de valores de velocidad luz, dependiendo de cada lugar, generalmente por cuadrante o conjunto de constelaciones frecuentadas, pero siempre será una aproximación por más precisos que puedan ser los instrumentos de medición. Como la velocidad total de la luz es variable, no es fiable para describir distancias grandes y, como he dicho antes, solo se usa como referencia aquí para la comprensión de ustedes. Usaré los términos subluminar, velocidad menor a la de la luz, y supraluminar, mayor a la velocidad de la luz. Como sinónimo de vuelo supraluminar, también usaré más adelante el término warp, en donde un warp, equivaldría a 1, un factor luz. Los utilizo solo como nombres humanizados para la mejor comprensión de ustedes, porque ya están más familiarizados con esa terminología gracias a sus películas de ciencia ficción, y no como terminología acostumbrada por mi raza. Las naves estelares de la raza taigetiana
como las de cualquier otra raza similar, no miden distancias en velocidades luz, por las razones descritas arriba. Lo que utilizamos son factores muon, o la velocidad de transmisión de una onda energética, en frecuencias lepton-muon, conocidos en la Tierra como neutrino, del griego leptos, pequeño, delgado o fino. Si bien el concepto de muón cambia bastante entre la ciencia humana y la tahitiana, al contener una masa en la primera definición y un potencial etérico en la segunda, que también reconoce o observa su predilección por ser una onda que viaja justo en el punto o borde entre lo que podríamos llamar mundo material y el mundo etérico. Siendo similar al fotón, el muón, como se reconoce en Taiheta, es tanto una onda como una partícula simultáneamente. En otras palabras, los muones son semietéricos y afectan tanto el mundo material como el etérico. Los muones viajan a factores comparables a miles de factores luz, y para la ciencia taihetiana tienen más en común con una partícula del tipo tachión que con un fotón, y su transmisión es casi instantánea. Es este pequeño retraso del casi que nos es útil para medir velocidades y distancias, al ser también más preciso, mas nunca perfecto. Aún así, sí varía su velocidad dependiendo de las circunstancias. Sí resulta satisfactoriamente preciso para ser usado en la navegación interestelar. El usar factores muon-tachyon en la medición de velocidades o distancias también nos libra de utilizar muchos ceros o decimales como lo tendríamos que hacer en factores luz. Cabe mencionar aquí que la transmisión codificada de muones es la forma de transmisión de datos y de comunicación en vivo o en tiempo real entre las civilizaciones amigas, aún a varias constelaciones de distancia, haciendo posible la interacción y la conversación en tiempo real entre dos personas, en dos planetas distantes, separados por varios cientos o miles de años luz, o la comunicación entre una nave estelar y su planeta base, aún a distancias enormes, aún con la nave en pleno viaje supraluminar. Esto se debe a que los muones viajan no en el espacio medible, en el mundo material, sino que viajan por el mundo etérico, en donde las distancias no existen realmente como tales. La codificación de muones se realiza alternando las cualidades tau y anti-tau de la transmisión. Esto es, muones o neutrinos del tipo tau y sus contrapartes de carga opuesta o con cualidades de antimateria. Codificación tau-anti-tau. Tipos de motores de naves estelares. No definiré aquí todos los tipos existentes de motores de naves estelares. Solo definiré los usados por Taiheta más comúnmente. Para vuelo subluminar usualmente se utilizan dos. 1. Motores de manipulación de gravedad. Y 2. Motores a reacción por jet de plasma. Esta clase de motores solo son útiles para distancias cortas o para maniobras de precisión dentro y fuera de la atmósfera de un planeta. También se utilizan para recorrer distancias interplanetarias, mas nunca se utilizan para recorrer las grandes distancias interestelares. Para el vuelo interestelar utilizamos motores de inmersión total toroidal, que son una función de los motores de jet de plasma electromagnético. Jet de plasma en modo de inmersión toroidal total. Describiré su funcionamiento a detalle en la segunda parte de este escrito. Mapa estelar por frecuencias. Para el vuelo subluminar en distancias cortas interplanetarias no se necesita más que conocer el mapa, como se pensaría que sería con posiciones de destinos y planetas, distancias, coordenadas, en un plano de 3 dimensiones, es decir, el saber leer un mapa tridimensional en coordenadas X, Y y Z, regularmente presentado ante la tripulación en forma de un holograma grande, ultra detallado. Pero esta manera de expresar un mapa no nos será útil en el momento en el que nuestra nave entra en modo de vuelo supraluminar o warp, porque como verán a continuación, todas las reglas cambian radicalmente.
Al no haber materia como tal, solo existiendo el universo como resultado de la manifestación de una conciencia en forma de ondas estacionarias dentro de un mar de energía potencial llamado éter, todo lo que existe se resume en una sopa de frecuencias dentro de dicha energía potencial. Para realizar un mapa estelar en forma comprensible y útil, para el modo de vuelo supraluminar, debemos olvidarnos de los mapas estelares tridimensionales normales. A medida que aumentamos nuestra velocidad y nos acercamos a la velocidad de la luz progresivamente, perdemos exactitud y precisión en nuestros mapas estelares tridimensionales. Al llegar a la velocidad de la luz y por arriba, los mapas estelares tridimensionales pierden precisión por completo, y por lo tanto su utilidad, porque a esas velocidades resulta imposible detectar nada fuera de la nave. No se puede detectar su posición dentro de un mapa X y Z. Esto si pudiéramos llegar a esas velocidades manteniéndonos en el mismo plano existencial del que partimos. El acelerar una nave con masa ocasionaría una resistencia al avance progresivamente más grande. Al aumentar de velocidad, crea también un arrastre imposible de superar, por la fuerza misma generada por motores convencionales. Esto es explicado en la teoría de la relatividad de Einstein y en parte es correcto. Como ya he mencionado antes, el universo mismo es una matrix de frecuencias. Para la ciencia taigetiana, como para la mayoría de las razas similares, esto es no solo un hecho comprobado, sino que también es explotable o manipulable, al poder modificar su estructura artificialmente. Para navegar a velocidades superiores a la de la luz, debemos pensar de manera diferente. Ya no debemos pensar en mapas con distancias y posiciones, ni en vectores de movimiento. Debemos pensar en frecuencias vibratorias primordiales únicamente. Una frecuencia vibratoria primordial es aquella que define las oscilaciones de los componentes subatómicos que componen la materia misma. Es la velocidad o frecuencia entre cada ciclo de despolarización entre el campo etérico y el mundo o plano material en la secuencia 1, 2, 4, 8, 7, 5, 3, 6, 9. Ya descrito en Mecánica de la Manifestación. Para formarnos una idea de cómo es un mapa estelar por frecuencias, debemos saber que cada localización o lugar, como la Tierra por ejemplo, tiene una frecuencia específica única e irreemplazable, que la define en el espacio-tiempo que llamamos matrix primordial universal. En el caso de la Tierra, esa frecuencia específica es muy similar a su resonancia Schumann, que oficialmente tiene como base la frecuencia de 7.83 Hz, y está íntimamente relacionada con dicha resonancia. Cada planeta tiene su propia frecuencia oscilatoria. Aunque el término resonancia Schumann se refiere únicamente a la Tierra, podríamos decir que cada planeta y cada lugar en el universo tiene su propia resonancia Schumann, aunque esto solo lo comento como explicación. Es decir, cada punto en el universo tiene una frecuencia específica y única para ese lugar. Para realizar un mapa estelar en base a frecuencias, debemos ordenar las frecuencias en su forma de representación numérica y registrarlas en nuestra base de datos. Así, por ejemplo, la Tierra sería 7.83 Hz, Marte 13.5 Hz, Venus 221.23 Hz, Júpiter 183.58 Hz. Frecuencias base únicamente. Cualquier punto en el espacio también tendrá su propia frecuencia específica e irrepetible. En Taigeta no medimos las oscilaciones de la materia en Hertz, sino en ciclos o unidades Z-easy. Entonces, si un Hertz equivale a 1894 Z-easy, entonces convertimos 7.83 Hz de la Tierra multiplicando 7.83 por 1894. Esto es igual
a 14.83002 dz, quedando la Tierra en los mapas estelares como la frecuencia base, 14.83002 dz, Marte con 25.569 dz, Venus con 419.00962 dz y Júpiter con 347.70052 dz o unidades ZeZ dz. Un ZeZ representa el promedio aceptado de frecuencia vibratoria más primordial de la materia en quinta densidad. La base es la frecuencia vibratoria del elemento hidrógeno, a cero absoluto en espacio interestelar. Un dz equivale a un ciclo por unidad de tiempo, y como base de referencia de dicha unidad de tiempo se tomará la perspectiva de duración temporal de la tripulación de la nave que está haciendo la medición, unidad SID o duración de unidad de tiempo dentro de la nave. Esto significa que un dz no puede ser completamente exacto, sin embargo, lo es suficiente para permitir cálculos que guíen efectivamente a una nave estelar aún con pequeñas variaciones, las cuales una tripulación tendrá que compensar de otras maneras durante o después de cada viaje, si es necesario. Hay que recordar que el tiempo es relativo a cada conciencia y nunca es una constante. A cero absoluto, no hay movimiento molecular. Así se mide la temperatura como a cero o ausencia de movimiento molecular. A esta temperatura, la frecuencia vibratoria aún persiste a nivel subatómico. La frecuencia u oscilación de z de cualquier lugar es el resultado de la suma y de la interacción de todas las demás frecuencias que interactúen con dicho lugar. Todo lo que existe en el universo está conectado entre sí por la misma sopa de frecuencias, que oscilan dentro de un medio único, que es el éter, y el éter es conciencia pura. El éter es la fuente original. La masa y la complejidad de un objeto específico en el universo es el resultado de la acumulación de atención que dicho lugar recibe de la fuente original o éter. Entre más atención recibe, mayor será su masa, que es lo mismo que mayor concentración energética. La razón por la cual algún objeto recibe mayor atención dependerá de la interacción que tiene con los demás objetos que lo rodean, al estar todo interconectado. Esto aplica desde objetos estelares de gran tamaño como soles o planetas, hasta cosas pequeñas como una moneda, una llave, una tuerca e inclusive partículas subatómicas. Todo objeto en particular tiene un propósito, y a su vez es parte de un objeto mayor, que a su vez es parte de otro aún mayor, y así sucesivamente hasta llegar al todo, al universo o la fuente original. Todo lo que existe es por una razón, y nada es fortuito ni nada es casualidad dentro de la matrix primordial universal. En un mapa estelar, por frecuencias en unidades ZeZ, o en su abreviatura dz, entre más decimales tenga un número, mayor será la precisión con la que describa una posición dentro del universo. Entonces, para la Tierra, el número frecuencia 14.83002 dz sería el planeta mismo, como un todo. Si le agregamos más decimales, 14.830028452, tenemos más detalle al incluir la frecuencia .000008452 dz, que nos describe el continente europeo. Entonces, la posición estelar 14.83002,8452,700532, 51006888, 712000206, 8982100030, 73800733210 dz nos indica 14.83002 Tierra, 8452
Continente europeo, 700532, Francia, 5100688, París, 7120206, Torre Eiffel, 898210030, restaurante, 73800733201, mesa 4. Y con más decimales podemos representar cuál plato en la mesa y cuál grano de arroz dentro del plato, o inclusive cada molécula individual. Cada objeto con masa dentro del universo Matrix primordial tiene su propia frecuencia específica y exacta. El secreto es conocer cuál es su frecuencia específica e introducirla en una base de datos coherente, y esto se logra utilizando equipos y sensores avanzados. En el caso de la Tierra, Europa, Francia, París. Si tenemos registrada la frecuencia 1483002, 8452, 700532, 5100688 de Z, es todo lo que necesitaremos para guiar nuestra nave a esa localidad en específico. Cabe recalcar que las frecuencias de Z no son coordenadas, puesto que éstas solo nos servirán dentro de un mapa estelar tridimensional convencional, para guiado de naves a velocidades subluminales o inferiores a la de la luz. Con un mapa en factores de frecuencias de guiado de Z, eliminamos la necesidad de introducir demasiados datos innecesarios a nuestra computadora de navegación, haciendo innecesario el introducir datos de localidades mayores, como lo sería la frecuencia específica exacta de todo un sistema solar, al ser demasiado grande de todos modos. También, al acercarnos a París, teniendo como destino el restaurante de la Torre Eiffel, no es necesario introducir toda la secuencia de Z precisa que he puesto arriba como ejemplo, al ser solo necesario llegar a París con la nave, descender del modo supraluminar y ya ahí navegar por coordenadas X, Y, Z convencionales, o simplemente volteando a nuestro alrededor buscando el destino con nuestros ojos de manera natural. En sí, en el uso cotidiano se acostumbra a salir del modo supraluminar en las proximidades de la Tierra y de ahí navegar por coordenadas normales. Eso también dependiendo del tamaño y de la masa de cada nave, las grandes necesitando más espacio libre para maniobrar. En resumen, cada lugar en el universo tendrá su propia frecuencia específica y irrepetible, como dirección o identidad, y esta es el resultado de la suma e interacción con otras frecuencias a su alrededor. La suma, que equivale a la frecuencia específica de cada lugar, es el resultado de la cantidad de atención que recibe de una conciencia o suma de conciencias. Esta proviene directamente desde el éter, o la fuente original, combinándose con la suma de conciencias fractales de la misma fuente original. Esto es de individuos, habitando un lugar siendo estos partes de la misma fuente original. Como sucede en cualquier medio de energía potencial, para que se den objetos sólidos dentro de este, es necesaria la creación de ondas estacionarias, en donde dichos objetos sólidos se formen en los nodos de dichas ondas estacionarias. Para crearlas, se necesita una armónica de la frecuencia, o de lo contrario, la mecánica de la creación de un nodo o punto de manifestación de la materia sería imposible. Dicha armónica de la frecuencia siempre vendrá en forma de geometría matemáticamente perfecta, como ya se ha descrito en trabajos anteriores, por lo que la dirección o localización de un lugar en específico en unidades de Z siempre corresponderá a fractales matemáticos geométricos predecibles y ordenados, generando una matriz de información ordenada y estudiable, que es lo mismo que la tela energética que hace o manifiesta la Matrix universal en su forma física. Teniendo en cuenta que todo está conectado entre sí
y que una frecuencia de un lugar en específico, a manera de su dirección en el universo, está íntimamente relacionada e interconectada con todas las demás, también, dependiendo de las demás, en forma de secuencia matemático-geométrica, se hace ahora predecible y precalculable la dirección de un lugar desconocido usando factores de z, aunados a una frecuencia armónica. Esto permite navegar una nave dentro de la sopa de frecuencias existentes, mayormente desconocidas, solo sabiendo la interacción entre las frecuencias de un lugar. Esto es solo sabiendo la armónica de la frecuencia que controla o domina sobre un sector espacial en específico. Una armónica de una frecuencia en navegación estelar es una sucesión ordenada de frecuencias en formas matemático-geométricas que están generando la masa que compone a los objetos estelares dentro de un sector en el espacio. Esa frecuencia armónica es lo mismo que música, debe ser perfecta, o se colapsará la onda estacionaria que forma toda la materia. Cualquier disonancia en la música que la compone nulificará todo el sistema y la dinámica de su creación. En este caso, lo que sucedería al haber un error en la armónica de la frecuencia programada en la computadora de a bordo es que ocasionaría un error de navegación, dando como resultado que una nave descendiera del hiperespacio en el momento que dicte u ocurra la disonancia y antes de llegar a destino. Esto generalmente ocurre en el espacio profundo y ocasionaría que la tripulación tenga que replantearse los parámetros de navegación y los cálculos antes de proseguir con el viaje, pero no resultaría en algo catastrófico. La frecuencia a seguir, en forma de una trayectoria de vuelo para una nave en vuelo supraluminar, es una sucesión de frecuencias íntimamente relacionadas entre sí, puestas en forma ordenada. Música. En forma audible, la armónica de la frecuencia de una trayectoria de una nave se escucha como una sucesión de tonos distintos pero concordantes y relacionados entre sí. Se escucha como una tonada en específico. Entre mayor complejidad tenga dicha tonada musical, mayor precisión tendrán las maniobras a seguir por la nave, porque entre mayor complejidad, mayores detalles, que es lo mismo que más información, que la llevará en un curso destino, puntos en el camino, exactos como lo descrito arriba en el ejemplo del restaurante de la Torre Eiffel. Con una armónica de frecuencia muy elaborada, la interpretación auditiva suena como una sinfonía entera y muy compleja, pero una serie de sonidos a manera de tonada básica muchas veces será suficiente para cambiar de curso a una nave, o hacerle entender qué armónica de frecuencia necesita para llegar a su destino. Así, una sola secuencia o tonada es suficiente para tener los datos necesarios para guiar una nave de vuelta a casa. La tonada y sus datos, como frecuencias, se contrastan con la base de datos o mapa estelar de frecuencias y la computadora trazará el curso y destino. Piensen en el universo, en el espacio y en la galaxia con todos los soles, planetas y demás cuerpos estelares que la contiene. No como en objetos materiales, sino como en unidades de frecuencia interpretados con valores numéricos en unidades de z. Cada cuerpo estelar tiene su propia frecuencia, que es el resultado no solo de sí mismo y de las conciencias que la generan con su atención, sino que también es el resultado de la interacción que tiene entre todos los demás cuerpos estelares al estar todo interconectado. Entre más masa tenga un objeto, más atención de una conciencia recibe, por lo tanto, mayor será su valor en unidades de z. Vean o imaginen el universo como solo compuesto de frecuencias vibratorias, interpretadas con y como una secuencia numérica. Piensen ahora en una hoja de papel llena de números, como ejemplo. Este representa un sector galáctico. Los números de nomenclatura o valor bajo representan cuerpos estelares pequeños. Los ceros, 0.0000, o los números con decimales muy pequeños como 0.000000232, representan lugares en el espacio con poca masa por unidad cúbica.
solo trazas de elementos, principalmente hidrógeno y helio, o partículas de polvo. Las unidades numéricas grandes representan desde asteroides hasta planetas y soles. Como ya se ha dicho arriba, entre más alto el valor numérico, más grande será el objeto o con mayor masa. Entonces, a primera vista, solo viendo los números en nuestra hoja de papel, podemos ver y entender dónde están los objetos de gran masa. El valor numérico del espacio vacío pero próximo al objeto, con masa alta, a pesar de no contener virtualmente nada ahí, tendrá también un valor más alto que el equivalente en espacio profundo, cayendo de valor numérico progresivamente a medida que nos alejamos del objeto de gran masa. Esto se puede interpretar en parte como el fenómeno de curvatura del espacio en la teoría de la relatividad de Einstein, que, aunque mayormente es erróneo, tiene pequeños puntos válidos, pero mal interpretados como lo es este. El espacio no se curva como dice Einstein. Solo es la conciencia lo que aparentemente deforma la tela o cuadrícula numérico-espacial. Solo es la mente lo que se curva. Hasta ahora, he hablado de un mapa numérico que interpreta frecuencias específicas a cada lugar. Este representaría un sector espacial, pero no es dinámico. Tiene valores fijos y no animados, como una fotografía. Pero el universo no es así, pues es dinámico y siempre cambiante, en donde lo único que es una constante es el cambio. Ahora, imagínense una pila de papeles, cada uno ordenadamente encima de otro, y cada uno lleno de números, que equivalen a otros específicos en las hojas de papel que le preceden, pero con un ligero incremento o decremento de valor que es progresivo entre más hojas de papel tengamos. Cada hoja representaría un momento fijo en el tiempo, y las hojas apiladas una encima de la otra representaría una progresión en el tiempo, que es el movimiento de las frecuencias que representan objetos. La hoja inmediatamente inferior a nuestra hoja base será el momento en el tiempo previo y la siguiente hoja el siguiente movimiento. Entre más lejos esté una hoja, en específico de nuestra primera hoja base, más lejos en el tiempo estará, ya sea en el pasado o en el futuro, pero todas las hojas son fijas y solo son, como lo es la pila entera. Solo es la conciencia de un observador quien tendrá la atención para seguir la progresión del valor numérico de un objeto en particular, que animará o le dará sentido e interpretación a una progresión de frecuencias fijas de dicho objeto en cuestión. Cuando se viaja en modo supraluminar, no solo se debe dar a la computadora la dirección del destino como una frecuencia, también se le debe dar los datos de cuándo debemos arribar a destino. En nuestro ejemplo con la pila de papeles, el destino 14.83002 DZ, Tierra, solo será uno de los parámetros a introducir, dato vil en tahitiano, equivalente a una posición dentro de una cuadrícula de nuestra hoja de papel. El siguiente dato a introducir en nuestra computadora será el cuándo, dato naal en tahitiano, que representará el momento en el tiempo de la Tierra en donde la nave llegará a destino, representado aquí como el cual hoja de papel deseamos llegar. Como podrán observar, el vuelo interestelar a modo supraluminar es equivalente a viajar en el tiempo. Toda nave estelar con capacidad supraluminar es por definición una máquina de tiempo, y es igual de fácil para ella el llegar a destino en cualquier fecha, pasado, presente o futuro. No representa ninguna dificultad extra para la nave el llegar a su destino en el pasado lejano o el futuro lejano, de cualquier destino. Solo es una dirección más interpretado con factores naal y vil, que utilizan unidades z y z o dz. Hay un tercer factor a introducir a la computadora de navegación, el factor u-diza, que se puede traducir al castellano como paralaje o al inglés como parallax. Aunque el significado sí difiere un poco,
Este factor le dará a la computadora de navegación el dato de desde qué dirección deberá aproximarse al destino una nave cuando desciende del hiperespacio o vuelo supraluminar. Bill equivale al dónde, cual posición dentro de la cuadrícula numérica común de todas las hojas. Null equivale al cuándo, en cuál hoja en particular de toda la pila está la posición del objeto, dónde y cuándo llegar a destino. Udisa, ¿desde qué dirección llegaremos? El hecho de que el vuelo interestelar a velocidades superiores a la de la luz sea equivalente a viajar en el tiempo inmediatamente, significa que una tripulación tiene la capacidad de alterar una línea temporal, de volver al pasado, a prevenirse a sí mismo sobre cosas, o a viajar al futuro para ver qué sucede. Si bien no existen las paradojas en el tiempo, tema que escribiré a fondo y a detalle más adelante, aún así, significa una gran responsabilidad de índole moral y de integridad personal para toda tripulación, y con todos los conocimientos que eso conlleva en materia de no intervención, y consecuencias de cualquier intervención hacia cualquier raza, o inclusive acerca de sí mismos. Esto no es para tomarse a la ligera, y es una de las razones por las cuales no cualquier raza, con cualquier nivel de avance espiritual y moral, tiene ni debe tener la capacidad del vuelo interestelar a velocidad supraluminar. No se puede navegar a velocidades cercanas a la de la luz, mucho menos a velocidades superiores a la luz, pensando con conceptos y mapas de 3 dimensiones, como ya he dicho. Se debe pensar en frecuencias únicamente, y el pensar en frecuencias aquí significa el saber que se generan y existen por la interacción de una conciencia creadora. Esto significa que no se puede navegar, ni se puede acceder a velocidades cercanas y superiores de la luz sin entrar en el terreno de la naturaleza de la conciencia y de la espiritualidad, y entender la realidad a fondo. Para el vuelo interestelar a velocidades supraluminares, se necesita como componente principal e irreemplazable el tener un alto grado de desarrollo espiritual, tanto de manera personal y tripulación de una nave como principalmente de parte de toda la civilización que ha desarrollado la tecnología y la comprensión suficiente para lograrlo. Con un pensamiento 3D, basado en el materialismo como sucede con la ciencia de la Tierra, simplemente es imposible. En la segunda parte de este escrito, describiré cómo una nave estelar funciona, su anatomía, la anatomía del hiperespacio y cómo se logra atravesar grandes distancias. Svaru Derra. Hola de nuevo. Esta es la primera parte de la navegación estelar. Hay que recordar que el tiempo es relativo a cada conciencia y nunca es una constante. Además, el espacio no se curva, como dice Einstein, solo es la conciencia que aparentemente deforma la tela o cuadrícula numérico-espacial. Solo es la mente lo que se curva. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es la siguiente. Para el vuelo interestelar, a velocidades supraluminares, se necesita como componente principal e irreemplazable el tener un alto grado de desarrollo espiritual, tanto de manera personal y tripulación de una nave, como principalmente de parte de toda la civilización que ha desarrollado la tecnología y la comprensión suficiente para lograrlo. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros y recordar que debemos despertar a la verdad de que hay una inteligencia no humana detrás de la civilización, guiándola y explotándola. Seguiremos con los temas que tengo en mente, que son muy interesantes. Y mi especial agradecimiento, una vez más, a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades, por el gran esfuerzo que están haciendo. En especial a Svaru Derra. Y si tenéis alguna pregunta,
Sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, siempre con el máximo respeto. También me gustaría recordar que he abierto un apartado de donaciones para todos aquellos que quieran apoyar al canal de Despejando Enigmas y de algún modo reconocer el trabajo que estamos haciendo. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. ¡Chao! He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.